Bien, en esta mañana queremos continuar con la serie que se empezó este mes de julio, que tiene que ver con la familia. Y hoy nos toca abordar el tema sobre Dios construye la familia. Quizás si tuviéramos que hacer una pregunta, habría que preguntarnos sobre qué bases estás construyendo tu familia. Y para ello vamos a orar, que Dios nos guíe y que este sea un tiempo realmente de instrucción, de bendición, que Dios nos hable, Dios nos instruya con relación a la familia y su interés, el interés suyo por cada una de nuestras familias, nuestros hogares. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos has permitido alabarte, adorarte, nos has permitido entrar a tu presencia con cánticos. Y ahora, Señor, queremos tener una pausa para escuchar tu voz. Háblanos tú, Señor. Tu Espíritu Santo use tu palabra y esta exposición para bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios construye la familia. Esa es una declaración que vale la pena pensarla, meditarla. Todos somos parte de una familia. Y en realidad, antes de tratar este tema, yo quisiera que sepamos algo que yo al estudiar este tema, al prepararlo, fue muy sorprendente encontrar algunas cosas que vale la pena que ustedes también conozcan. En la actualidad existen diferentes tipos de familia y cada una de ellas responde a nuevas realidades. Dice la sociología, que estudia justamente a la sociedad, el comportamiento de las personas en la sociedad, dice que esto es así ahora. Para esta sociedad postmoderna, el tener hijos o mantener vínculos por toda la vida ya no es tan relevante como lo fue en el pasado. Y esto es interesante verlo porque cómo ha cambiado el concepto de la familia a lo largo del tiempo y hoy más que nunca en esta sociedad posmoderna donde no hay una sola verdad. Todo el mundo tiene su propia verdad, no hay absolutos, todo es relativo y esto ha llevado a que la familia también se vea afectada por estos conceptos. Si hay algo, si algo ha cambiado en los últimos tiempos, es la composición familiar. Actualmente hay muchos tipos de familia, diluyéndose lo que consideramos como estructura tradicional. Hasta hace un tiempo predominaba la composición convencional, ¿no? Papá, mamá, hijos. En cambio, en esta sociedad secularizada, se sostiene que lo que hace un entorno familiar no es su composición. Escuche bien lo que dice esta sociedad secularizada. Lo que hace un entorno familiar no es su composición, sino el hecho de que la familia es el núcleo desde el cual socializamos con el mundo. Ahora, este concepto ha traído como consecuencia una serie de cambios en la sociedad y a qué hoy se le denomina familia. Y para entender un poquito más estos conceptos, permítanme echar una mirada rápida a los diferentes tipos de familia que los sociólogos de hoy han identificado como los más frecuentes en la actualidad. Y voy a hablar de unos 5, 6 tipos de familia, y ustedes van a poder identificarse rápidamente con ellos. Por ejemplo, la familia extensa. Es aquella, el tipo de familia que predominaba hasta hace unas décadas, compuesta por el padre, la madre, los abuelos, los tíos, los primos. No era raro que convivieran en un mismo espacio y funcionaran como una unidad familiar. Y todavía en el tiempo actual hay este tipo de familias, muy pocas quizás. Hay una segunda, un segundo tipo de familia, la familia nuclear. Este es uno de los tipos de familia predominantes en la actualidad.
Aunque no es mayoría absoluta, según algunas estimaciones, la familia nuclear representa la cuarta parte de las familias actuales, o sea, un 25% de las familias actuales. Y es la conformada por el papá, la mamá y los hijos. O sea, es la típica familia o la familia tradicional o la familia que justamente Dios estableció, ¿no? Papá, mamá, hijos. Ahora, también existe un tercer tipo de familia, la familia con padres separados. Este es uno de esos tipos de familia que se ha incrementado notablemente en nuestra época. Corresponde a los casos en los que los padres están divorciados, aunque cada uno de ellos sigue cumpliendo con sus responsabilidades paternales, de repente a la distancia, como ustedes ya saben que por eh, convenios entre los padres que ya se separaron, y regímenes de visita. Este caso, no hay ausencia total de uno de los padres, pero sí una ruptura de la convivencia entre los que fueron esposos, o sea, los padres. Está en un cuarto tipo de familia, la familia compuesta. Esta es una eh, de las más complejas hoy. Corresponde al tipo de familia en el que dos personas separadas y con hijos conforman un nuevo núcleo familiar. Ahora, es una de las configuraciones más complejas, sin duda, porque cada uno trae sus propios hijos para armar un nuevo núcleo familiar. Y el problema muchas veces se suscita en cómo, en los roles que van a tener dentro de este nuevo hogar, de ese nuevo núcleo familiar, los hijos de de ambas personas, ¿no? De los que contraen. Luego está la familia monoparental. Es otro tipo de familia que ha venido incrementándose. En ellas encontramos la falta absoluta de uno de los padres, por lo general el padre. No se ve mucho en la madre, pero también se está registrando ahora un aumento de hogares donde la madre abandona el hogar y entonces es uno el solo el que lleva adelante el hogar. La familia adoptiva, ya su nombre lo dice, es aquellas personas que adoptan hijos, ya sea por necesidad o porque no pueden tenerlos, o adoptan hijos por convicción de esa práctica. También encontramos hoy otro tipo de familia, la familia sin hijos. Es una de esas configuraciones familiares que va en aumento y corresponde a las parejas que deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque están buscando su realización profesional, sus logros personales, y no creen o no ven conveniente tener hijos porque pueden truncar sus aspiraciones. Y ven a la pareja como compañero de la vida y de sus objetivos principalmente. Ahora, miren hermanos lo que hemos venido graficando en estos minutos iniciales. Miren cómo la sociedad ha cambiado el concepto de familia. Ese concepto original de la familia nuclear, donde papá, mamá, hijos, y como que la familia se ha desconfigurado en su diseño original. Y ante este panorama, nosotros podríamos decir, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo entonces podemos construir una familia según el diseño original de Dios? Y otra pregunta, ¿y si yo ya soy parte de una estructura familiar de alguna de las que hemos mencionado? Probablemente yo vengo de una familia monoparental, de repente vengo de una familia que ya hemos comentado en este tiempo, de una familia compuesta de repente. Entonces, ¿cómo lograr construir una verdadera familia que glorifique a Dios y traiga bendición a quienes la integran? Porque, hermanos, es la realidad de nuestra sociedad. Y nosotros somos parte de esa realidad. Nosotros muchos podemos estar viniendo dentro de alguno de estos esquemas, núcleos familiares, pero gracias a Dios, nuestro Dios de gracia,
nos permite la posibilidad de, en medio de esta situación, querer bendecir nuestros hogares, nuestras familias, nuestra situación. Y para ello tenemos que mirar el Salmo 127. El Salmo 127 nos narra o nos muestra algunas verdades que necesitamos tener presente. Miren lo que dice el Salmo 127, por favor acompáñenme, verso 1 en adelante, Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es muy interesante notar lo que este salmo dice, porque aquí vamos a encontrar en primer lugar la urgente necesidad de trabajar en la edificación de la familia. Miren, vamos a dejar por un instante, hacer un paréntesis al hecho de que si Dios está o no está en la familia. Miren lo que dice el verso 1. Si Jehová no edificare la casa. Si lo ponemos en positivo, diríamos, si Jehová edificare la casa, tienen que trabajar los que quieren edificarla. Esto es para mostrar algo interesante. Toda familia, querida iglesia, todo hogar necesita trabajarse, cultivarse, edificarse. La familia no se edifica por cuestión del destino, por amor al arte o por el simple fruto de la naturaleza. Una familia que funciona, una familia que va a dar fruto, hay que trabajarla. Y aún ahí dice, no, si Jehová guardare la ciudad, pues la guardia vela adecuadamente, no en vano. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que quiero es que nosotros por un momento pensemos que toda familia sí necesita urgentemente poner enfoque al hecho que hay que construirla. Hay que construirla. Por grande o pequeño que sea el esfuerzo, debe sí estar sostenida en Dios como eje, que vamos a ver eso. Pero ¿en qué cosas hay que poner enfoque a la hora de pensar en construir nuestras familias? Tres aspectos importantes. Tenemos que edificarlas económicamente, porque una familia tiene que establecer las bases para que pueda crecer como familia. Muchas veces cuando la familia se forma con muy pocos recursos, es como el nido que forman las aves, ¿no? Que juntan de a poquito y van haciendo el nido y luego ya pueden construir su propia habitación. Y eso hay que hacerlo cultivando y teniendo claro que la familia tiene que edificarse económicamente para poder lograr afrontar sus necesidades propias de desarrollo. Ahora, ¿y cómo logramos eso? Bueno, es importante establecer las bases de un desarrollo económico dentro de la familia. Por ejemplo, el cultivo del ahorro, el cultivo de un presupuesto dentro del hogar para saber cuánto gasto, cuánto recibo y si lo que recibo del trabajo es coherente con lo que gasto. Gasto justo, gasto necesario, la importancia de guardar dinero para tiempos duros. Ahora, ustedes me podrán decir,
Pero, pastor, en esta época de crisis, ¿quién puede ahorrar? Bueno, quiero decirles algo. Hay gente, y específicamente el pueblo judío actual, ¿ah? No es de antes, el pueblo judío actual, acostumbrados al ahorro. Cuando un judío se casa, el primer consejo que le dan los padres y los suegros a ese jefe de familia, que es el hombre en la casa, le dice, acostúmbrate a ahorrar. Pero entonces viene la pregunta, pero si no me alcanza con lo que tengo, ¿cómo ahorro? Y hay una práctica muy sencilla, conseguirse una alcancía y todos los días poner aunque sea una moneda cada día. Y eso hace que el hábito del ahorro, que va a bendecir no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro o los tiempos de crisis donde a veces necesitaremos. Es importante asesorarnos sobre el manejo de la economía en el hogar. Sí, ese es otro consejo importante para edificar económicamente la familia. Pero hermanos queridos, bajo esta premisa y estos conceptos que pueden ser muy adecuados, consejos que pueden ser bien recibidos, necesitamos entender algo, que la edificación económica de la familia parte de la premisa de que yo reconozco que todo lo que tengo viene de Dios. Y cuando yo reconozco que todo lo que yo tengo económicamente viene de Dios y yo se lo agradezco y eh, le doy mi adoración con lo que yo recibo a Él, Dios va a bendecir mucho más el crecimiento económico de la familia. Basta con leer lo que dice Proverbios 3, ¿no? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué cosa, ¿no? El reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios es sumamente importante. Juan el Bautista lo va a decir, nada hemos recibido que no haya venido del cielo. Santiago va a decir, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y necesitamos edificar nuestras familias en el aspecto económico, sí, porque la familia tiene que sostenerse, tiene que autosostenerse, ser autogestionaria. Pero también debemos edificarlas emocionalmente. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, algunas ideas, ¿no? Qué importante es crear un ambiente estable en casa. Esto es fundamental. Un ambiente que sea positivo, donde todos los miembros de la familia se sientan en confianza, seguros de sus reacciones. Importante también desarrollar la empatía con los miembros de la familia. No censurar las emociones, lo que se siente. Aprender a regular las emociones dentro del hogar será una tarea difícil, pero una tarea indispensable. No dejarnos llevar por las circunstancias que podamos haber vivido en el día. Regular las emociones. Otro consejo que dan los entendidos, estudiosos de la materia, es promover las charlas y actividades en familia. Por ejemplo, un paseo, un juego de mesa, o simplemente apagar los celulares a la hora del almuerzo, de la cena, para poder dialogar. Miren, hermanos, cuando usted entra a un restaurante, es el reflejo de un hogar. Uno entra a un restaurante, ve una familia y todos están con el celular. Es curioso, ¿no? Y cada uno anda con su propio mundo en su celular en plena mesa. Y esto no es porque estén en el restaurante, esta es una práctica que ya se hace desde la casa, ¿no? Y en los hogares también se practica esto y se permite. Entonces se rompe el diálogo, se rompe esa posibilidad de crecer emocionalmente como familia. Y hermanos, necesitamos edificar nuestros hogares en la parte emocional también. Una buena práctica, ¿no? Apagar la televisión.
pedir que los celulares no se usen en la mesa mientras desayunamos, almorzamos o cenamos. Otra recomendación, dar cariño y afecto a través del tacto, las caricias o los abrazos para reforzar el vínculo afectivo y de confianza. Miren, hermanos, a muchos de nosotros nos cuesta estas cosas, porque no somos naturalmente así. Pero qué importante es poner en práctica y pensar, yo tengo que edificar mi hogar emocionalmente hablando. Pero también debemos edificar nuestros hogares espiritualmente hablando. El área espiritual es el fundamento sobre el cual se edifican todas las demás cosas de nuestra vida. De ahí la importancia de cultivar apropiadamente esta área familiar. Y hay algunas verdades que debemos de reconocer y tener presente. Cuando los padres toman tiempo para enseñar a sus hijos un genuino amor por Dios, ¿saben lo que está sucediendo? Están protegiendo sus corazones e invitándolos a elegir el mejor camino cuando crezcan. Están protegiendo sus corazones. Les están enseñando, están tomándose el tiempo de enseñarles un amor genuino por Dios. Esto va a proteger a sus hijos en el futuro. ¿Sabe, mi hermano? Cuando la palabra de Dios ha sido sembrada en el corazón de un niño, de un joven, esta nunca va a regresar vacía. Nunca. Sino que guiará a este niño por el camino correcto. Le servirá de norma de conducta, de fuente de inspiración y sobre todo le enseñará el camino para acudir a Dios cuando pase problemas. Miren, hermanos, permítame compartirle una propia experiencia personal. Yo cuando estaba en el colegio, en primaria o en los primeros años de secundaria, era hermoso haber aprendido de niño que Dios está interesado aún en los detalles más mínimos, y aún con la edad tierna que yo tenía, podía orar a Dios antes de un examen, o pedirle a Dios que me ayude ante una dificultad de colegio. Y algo que se cultivó de niño y que fue dando su fruto, ¿no? Pero la formación espiritual de la familia tiene peso solamente cuando la enseñanza que damos a nuestros hijos se refleja primero en nuestra vida. No podemos tener un doble discurso. Ustedes ya conocen esa frase, ¿no? Cuando los hijos dicen, papá, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Y ustedes saben, hermanos queridos, que en casa no podemos aparentar, ¿no? Porque en casa nos conocen. En casa conocen quiénes somos, conocen nuestros defectos, conocen nuestras debilidades, conocen nuestras fortalezas, conocen nuestras virtudes, pero conocen muy bien nuestros defectos y debilidades. Y qué importante es entonces ser en casa, mucho más auténticos que en cualquier otro lado donde nos desenvolvemos. Mucho de lo que pasa en los hogares cuando somos cristianos y nuestras familias no quieren creer en Dios es porque de repente estamos dando un doble mensaje. Y esto es algo serio, ¿no? Porque en las familias, ¿qué podemos ocultar? ¿Qué le podemos ocultar a nuestra esposa? ¿Qué le podemos ocultar a nuestros hijos? Con ellos no vamos a poder aparentar, ellos nos conocen tal como somos. Y de ahí la importancia de ser una inspiración a la familia. Queridos varones, Dios nos ha puesto como cabeza del hogar. Y si tu hogar
El padre no está, querida mujer, hermana. Dios te ha puesto a ti como ejemplo para tu hogar, tu familia. Y si de repente tú eres un hijo que conoce al Señor, Dios te ha puesto ahí como influencia para tus padres, para tus hermanos, para los que viven contigo. Yo no conozco tu situación, pero hermano querido, la responsabilidad es de todos. Y inspiramos a nuestra familia a tener una fuerte relación con Dios cuando a Dios lo convertimos en el centro de nuestras vidas y de nuestro andar. Miren, a mí me impresiona mucho la vida de Daniel. Daniel no tenía un hogar, no se muestra, o sea, no se ve en la Biblia que él tuviera una familia, no, se le ve solo siempre. Y por razones obvias, es muy probable que él, al ser llevado a Babilonia, a la corte real, él fuera un eunuco, y entonces nunca iba a poder tener una familia. Pero a pesar de esa situación y esa realidad de Daniel, Daniel fue una tremenda influencia donde él estuvo, porque su vida fue profundamente espiritual. Y hermanos queridos, tenemos que edificar nuestros hogares económicamente, sí, emocionalmente, sí, pero también espiritualmente. Es fundamental. Ahora, vamos al tema de la importancia de Dios en la familia. Esto es fundamental. Ahí el Salmo 127:1 dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestro pasaje nos dice que si no es Dios el eje del hogar, el eje de nuestra vida, el eje de todo aquello que hacemos, hermano querido, permíteme decirte que estás arando o estás nadando en una piscina sin agua. No vas a poder lograr aquello que tanto anhelas en tu entorno familiar, seas hijo, seas esposa, seas padre, seas esposo, seas abuelo. Dios tiene que ser el eje de tu vida, tiene que ser el eje de tu hogar. Las familias y el hogar deben ser puestas en las manos de Dios. Usted sabe, mi hermano querido, mi hermana querida, hacer una familia es todo un reto, ¿verdad? Miren, hermanos, yo he trabajado muchos años con jóvenes y con mis hijos he usado todos los métodos y las estrategias que podrían usarse en el trabajo juvenil. Y no siempre funcionan, ¿no? Porque es difícil, porque es todo un desafío que Dios pone delante nuestro, el hogar, la familia. Y ahí nos damos cuenta que no podemos solos, que no basta con nuestra experiencia, que no basta que hagamos cursos de psicología, que no basta que hagamos cursos sobre trabajo de pareja o de cómo criar a los hijos. Todo está bien, pero necesitamos al Señor sosteniendo nuestro trabajo, nuestro encargo de ser influencia para nuestra familia. ¿Por qué razones Dios es indispensable en la familia? Es indispensable a causa de nuestro egoísmo. Esa es la primera causa. A causa de nuestro egoísmo que combatirá contra el amor que debo tener hacia los miembros de mi familia. Por eso Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive mi yo.
ese yo, que yo lo puedo mortificar todo el día, termina el día moribundo en UCI, y al día siguiente, cuando aún no me he levantado, él se acerca al pie de la cama y dice, oye, ya, vamos, levántate. Empezamos un nuevo día. Y uno lo mira y dice, pero si ayer te dejé en UCI, ¿qué haces aquí tú? ¿Otra vez? Así es nuestro ego, nuestro yo. Y nuevamente necesitamos dejar que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. ¿Qué cosa es vivir lleno del Espíritu Santo? Lo hemos revisado, lo hemos estudiado en los cultos anteriores, en la serie anterior. Es que Cristo viva su vida a través de la nuestra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio por amor a mí mismo. Sí, mis hermanos. Esa es la primera causa por la que Dios es indispensable en la familia. La segunda es por nuestro orgullo. Ese orgullo que siempre intentará predominar para salirse con la suya. Y ese orgullo, ¿qué es lo que más menosprecia? La humildad. Cuando a veces tenemos que pedir perdón y el orgullo dice, ¿estás loco? ¿Qué vas a pedir perdón? Tú tienes que hacer valer tu punto de vista. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando Dios está cautivando nuestra vida y su Espíritu Santo empieza a controlar nuestro ser, entonces ese Espíritu nos capacita para sostener buenas relaciones dentro de nuestro hogar y familia. Y ahora usted me dirá, pero hay veces que yo hago todo eso y no funciona. Bueno, la Biblia también nos dice acerca de eso, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros. A veces ya no depende de nosotros, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en el nombre del Señor y por amor a Él. Y muchas veces usted dirá, pero yo me he humillado, he perdido perdón. Muchas veces usted hace todo el esfuerzo y no hay resultados. Pues hermano querido, la Biblia también dice, encomienda tu causa al que juzga justamente. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios se encargará. Porque Dios ha prometido bendecir nuestra consagración a Él. Y la tercera causa por el cual es tan indispensable nuestro Dios es por nuestra impaciencia. Miren, va de la mano, ¿no? Uno no ve resultados y se impacienta. La impaciencia tan natural en nosotros que nos hace intolerantes, incapaces de sobrellevar las diferencias y cargas de los demás. Miren lo que dice Colosenses 3:12, 3:13. Es interesante ese pasaje. Dice allí, desde el 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Es por esa causa que necesitamos de Dios, nuestra impaciencia, nuestra impaciencia. Y hermanos queridos, recuerden, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra impaciencia hacen indispensable, imprescindible la presencia del Señor en nuestras vidas y en nuestro hogar y en todo lo que hacemos. Y finalmente, ¿cuál es la bendición familiar de Dios para el que le ama? Bueno, si usted vuelve al Salmo 127, o al 100, perdón, sí, al 127, vamos a encontrar la frustración del hombre ajeno a Dios. Miren lo que dice el 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Quién le ha dado la espalda a Dios? O quien quiere hacer las cosas a su modo, a expensas de Dios. Mire, hermano, todo lo que haga será estéril y se frustrará.
Yo he conocido personas profundamente frustradas en sus hogares, pero no quieren saber nada de Dios. Y ahí dice, ¿no? Por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Usted conoce gente que se levanta muy de madrugada a buscar el pan de cada día, a luchar por su familia, a velar por sus hijos? Yo conozco muchas. Y dice, y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Y a veces nuestra vida se vuelve tortuosa, triste, lúgubre, porque hemos dejado de lado al Dios que ha prometido su bendición. Y mire usted la bendición familiar del amado de Dios. Vamos al 128 Salmos. Y lo voy a leer en una versión que a usted le va a llamar más la atención. Dice, que feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Mira, hermano, yo cuando leo el Salmo 128 digo, qué maravilla, qué maravilla. Todo el que sigue sus caminos, dice, gozarás del fruto de tu trabajo. Hermano, créame, eso es verdad. Eso es verdad. Serás feliz. No, no dice que vas a ser un millonario, ¿eh? Algunos piensan que Dios acá dice que vas a ser un millonario. No, no, no dice eso. Gozarás del fruto de tu trabajo. Tu trabajo te traerá recompensas. No serás como el del Salmo 127:2, que te tendrás que levantar de madrugada y terminar el día y no ver el resultado de eso. Probablemente te vas a levantar muy temprano y te irás muy tarde a descansar, probablemente, pero con gozo, con alegría, con paz en tu corazón de saber que Dios te está sosteniendo y que Dios te está bendiciendo y te está rodeando de bien. Y verás en tu familia el resultado de la presencia de Dios en medio de ella. Y si tú eres único en tu familia como creyente, en tu vida se dará este mismo efecto, porque eso es lo que le vas a demostrar a los que te rodean. Él tiene a Dios y su vida es diferente. Mira, él trabaja, se esfuerza mucho, pero tiene fruto, tiene resultado. Y eso llamará la atención a tu familia. Y será el motivo en que tú le digas, ¿sabes por qué mi vida cambió? ¿Sabes por qué yo hoy puedo trabajar con gozo y ver el fruto de la obra en mis manos? Porque Dios es el eje de mi vida. ¿Quisieras tú también disfrutar de esta maravillosa bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar? Ya sabes qué tienes que hacer. Pon en el centro de tu vida al Señor, que el Señor sea el eje sobre el cual gire toda tu actividad, todos tus sueños, tus anhelos, que Dios sea el motivo del cual tú busques, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Saben qué, mis hermanos? Yo tengo que decir con mucha tristeza, hoy en día los creyentes ya no le preguntan a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Ya no es una pregunta meridiana en la vida de los creyentes. Los creyentes hacen sus planes, hacen sus proyectos y no son capaces de decir, Señor, ¿qué es tu voluntad para mí? ¿Este proyecto que estoy planteando es tu voluntad o tú tienes algo diferente? Cuando yo le pongo en las manos de Dios lo que pienso y lo consulto y le pregunto qué quiere Él que yo haga, entonces Dios dice, caramba, qué bien. Ahora sí me estás tomando en serio y yo te voy a mostrar el camino que debes andar. Sí, mis hermanos, tenemos que volver a ese corazón dependiente de Dios. Queridos jóvenes que están aquí, Dios tiene planes para sus vidas. ¿Le has preguntado cuáles son esos planes para tu vida?
o le planteas, o te planteas toda tu vida, la programaste y luego le dices, Señor, bendice lo que he programado. No es así. Dios quiere ser el eje de tu vida. Y si tú hasta aquí no has hecho a Dios el eje de tu vida, ven a Jesús. Entrégale tu vida a Cristo. Dile, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero conocer tus planes. Yo quiero conocer el obrar tuyo en mi vida. Pero díselo de verdad. Díselo de todo corazón. Y el Señor bendecirá tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Y en un tiempo personal de oración, dile, Señor, sé el eje de mi vida. Sé el eje de mi vida. Sé el eje de mi hogar. Cualquiera sea tu situación, construye mi vida, construye mi hogar, construye mi familia, por favor. Pero empieza construyendo mi propia vida. Pongo mi vida en tus manos otra vez. Y si no lo hiciste nunca, dile, Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Límpiala, cámbiala, transforma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos demuestras que la vida sin ti es vacía, es sin sentido, Señor. Gracias por demostrarnos que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por decirnos que si tú no edificas la casa, vamos a estar en vano tratando de edificarla. Si tú no edificas mi vida, ¿quién lo hará, Señor? Gracias, Padre, porque nos das los recursos, nos has dado a Cristo, nos has dado a tu Espíritu Santo. Pero, Señor, queremos tomar en serio la vida de fe. Queremos tomar en serio el seguirte. Bendice a tu iglesia, Señor. Levanta de esta iglesia tuya hombres y mujeres que puedan influenciar a sus familias, sus hogares, su entorno. Padre amado, ayúdanos. Si somos cabeza de familia, danos sabiduría, danos humildad, danos amor, danos paciencia. Oh Dios, tú eres indispensable en nuestras vidas. Lo reconocemos y lo decimos. Oh Dios, ven a nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y gracias por hablarnos, gracias por instruirnos, gracias por decirnos lo que necesitamos saber y conocer. Queremos ponerlo por obra en la ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.